Bienvenidos al tercer vídeo de la serie La verdadera Semana Santa, en la que estamos conociendo mejor los acontecimientos de los últimos días de Jesús antes de su muerte y resurrección. Como ya hemos empezado a descubrir, la Semana Santa de procesiones y dolor que nos venden nada tiene que ver con la Biblia y no son más que tradiciones humanas para mantener a las personas engañadas con las imágenes de Cristos y vírgenes. Hoy hablaremos de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el conocido como Domingo de Ramos. Como ya vimos, el sábado Jesús descansó en la aldea de Betania y desde allí salió el domingo en la mañana hacia Jerusalén. La distancia es de unos 3 kilómetros y hay que pasar por la aldea de Betfagé y después subir el Monte de los Olivos y al otro lado del Monte de los Olivos nos encontramos con Jerusalén. Fue allí, en Betfagé, según nos dice el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, donde fueron a buscar el pollino sobre el cual Jesús hizo el camino hasta Jerusalén. Y así se cumplía la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí vemos que no solo era profética la entrada de Jesús sobre el pollino, sino también la alegría y las voces de júbilo. ¿Y por qué tanta alegría y tanta exaltación a Jesús? El Evangelio de Juan lo aclara en el capítulo 12 y versículos 17 y 18 diciendo: Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual vemos que había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Algunos incluso eran de los que estaban presentes cuando Lázaro fue resucitado y todos los demás lo habían oído por el camino, se había corrido la voz de esa maravillosa señal de la resurrección de Lázaro. Como vimos en el primer vídeo, el inicio de la Semana Santa fue el tremendo impacto del milagro de la resurrección de Lázaro unos días antes, que provocó toda esa alegría desbordada cuando Jesús entraba a Jerusalén para participar en la fiesta de la Pascua. Encontramos en los Evangelios dos reacciones a este extraordinario ambiente. Todo ese ambiente no pasó desapercibido. Primero, la primera reacción fue la de los religiosos judíos que habían planificado apresar a Jesús en cuanto lo vieran. Pero claro, ante todo esto no se atrevieron y se decían entre sí, como nos cuenta el Evangelio de Juan, decían: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Así es. Sabemos que lo que Dios hace, los hombres no lo pueden detener. También tenemos la segunda reacción, la del propio Señor Jesucristo, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 41 y 42, que dice: y cuando llegó, hablando de Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Impresionan estas palabras de Jesús, emocionado por la importancia espiritual de ese momento que las personas no podían ver ni entender. Pero incluso hay una tercera reacción a esa alegría tan extraordinaria que había entre toda la multitud. Y la tercera reacción que podemos añadir es la de la propia ciudad, que al completo, como nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 21, Jerusalén al completo se conmovió diciendo: ¿pero quién es este?
Algunos hemos tenido el privilegio de visitar Jerusalén y hacer este mismo recorrido desde Betania y descender el Monte de los Olivos. Pero aunque lo imaginemos, incluso desde allí, cuando hemos estado, la verdad es que no nos podemos hacer a la idea del enorme impacto y de lo que se vivió en aquel momento. Pero no acabó el domingo ahí. No podemos olvidar algo más que para muchos pasa desapercibido y que fue muy importante para lo que ocurriría el día siguiente, el lunes. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 11 y versículo 11, nos dice: Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Qué llamó la atención de Jesús cuando estaba allí en el templo? ¿Qué llamó la atención de Jesús y de todo lo que él estaba allí viendo? La respuesta la veremos en el siguiente vídeo, en el que hablaremos de los acontecimientos del lunes de la verdadera Semana Santa. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.